Emocionante reviravolta, Faxineira humilada revele su sorprendente cambio en 24 horas, no lo puedes creer. María, una indomable Faxineira de 32 años, estaba acostumbrada a la mirada despectiva de quienes la rodeaban. Cada día barría, fregaba y limpiaba con su amor por la familia y su pequeño Diego, un niño de 6 años que le llenaba el alma. En el rincón olvidado de un colorido barrio popular de México, su vida era un constante batallar para salir adelante. ¿Pero quién puede juzgar la grandeza de una madre que se entrega al trabajo duro? La rutina la dejaba exhausta, con el corazón palpitante de amor y el peso de las críticas que sentía como una losa. El colorido del barrio era un abrigo, pero también un recordatorio de lo difícil que era la vida. Tras un largo día, María regresaba a casa con la esperanza de un futuro mejor. Pero, esa tarde, todo cambió. El grito desgarrador de un niño quebró la calma. Su corazón se detuvo al girar la cabeza y ver a Diego tirado en la calle, su pequeño había sido atropellado. El mundo se tornó gris y el tiempo se congeló en un instante eterno. En el hospital, María se enfrentó a la fría indiferencia de un personal médico que trataba a su hijo como un simple número. Las lágrimas caían de sus ojos, pero el ardor de la impotencia estaba creciendo en su interior. Nadie parecía escuchar su angustia, era hora de actuar. Con el apoyo de sus vecinos, quienes vivían la misma lucha, comenzaron a planear una manifestación. La idea de alzar la voz para exigir un trato digno no solo era un grito por su hijo, era un grito por todos. Como un faro de esperanza, la comunidad se unió. Juntos, recortaron cartulinas, pintaron pancartas y compartieron historias de dolor y resiliencia. María sintió que su corazón latía con fuerza, cada pequeño paso era un paso hacia adelante. Como una amalgama de emociones, la esperanza se transformaba en valor antes de continuar. Necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día de la manifestación llegó, y el aire se sentía cargado de energía. María, ante una multitud de rostros conocidos y algunos nuevos, sintió la fuerza de la dignidad colectiva. Estaba allí para luchar por su hijo y por todos. Cada grito resonaba, llevándose consigo el miedo que alguna vez la había paralizado. Sin embargo, en medio de esta unión, un periodista local llegó atraído por la fuerza del movimiento. María vio cómo su historia, una historia de amor, lucha y valentía, podía traspasar las fronteras de su barrio. Pero cuando estaba a punto de detener la indiferencia, un mensaje anónimo llegó con amenazas que podían desbaratar todo lo que había construido. Frente a este nuevo desafío, ¿podrá María encontrar la fuerza para seguir luchando por su hijo y su comunidad? La incertidumbre pendía en el aire, y todos esperaban ansiosos el siguiente capítulo que se avecinaba. María sentía como si el suelo se abriese bajo sus pies. Las palabras que había recibido en ese mensaje amenazante retumbaban en su mente, como un eco traicionero que anunciaba sombras sobre la lucha que había comenzado. Si continúan, habrá repercusiones. ¿Quién estaba detrás de esas palabras? El miedo se enredó entre sus pensamientos, pero la determinación de proteger a Diego y a su barrio creció igualmente. Con cada grito de la multitud, un torrente de valentía llenaba su pecho. ¡Por Diego! ¡Por todos nuestros hijos!, clamó, alzando su voz por encima del bullicio. Y mientras lo hacía, María sintió la energía de sus vecinos llenarla, una fuerza empoderadora que nublaba la angustia. Miró a su lado y vio a doña Rosa, una anciana luchadora de la comunidad, quien le sonrió con aprobación. Esa mirada era suficiente para encender la chispa de su valentía. La manifestación continuó, con banderas ondeando al viento y pancartas que gritaban justicia. Sin embargo, en el fondo de su ser, el temor persistía. ¿Qué pasaría si sus vecinos fueran atacados? ¿Y si sus esfuerzos se convertían en preocupaciones que dañaran a su pequeño? Mientras el sol se ocultaba, María tomó una decisión instantánea. Llamar a la prensa ya no era solo una opción, era una obligación. Al día siguiente, tras unas horas de sueño inquieto, decidió visitar la redacción del periódico local. Con cada paso hacia ese edificio conocido, sentía que su estómago se llenaba de mariposas.
Se detuvo frente a la entrada, respirando hondo. Cuando cruzó el umbral, una mujer de cabello rizado y sonrisa cálida se acercó. Era la reportera. «Te he estado buscando, María. Todos saben de tu lucha». Las palabras de la periodista hicieron que el corazón de María latiera con fuerza mientras compartía su historia. Los detalles sobre la manifestación y las amenazas anónimas fluyeron espontáneamente. La reportera tomó notas rápidamente, mostrando una empatía que resonaba con la lucha del barrio. María sintió que era escuchada por primera vez, a pesar de las lágrimas que arruinaron su maquillaje. «Debemos hacer que esto se publique mañana mismo», aseguró la mujer, haciendo correr la tinta mientras su mente comenzaba a trazar planes. El regreso a casa fue un torbellino de emociones. Sonreía, pero la preocupación seguía palpitando en su pecho. Sabía que los adversarios que la habían amenazado no se quedarían de brazos cruzados. Por la noche, mientras arropaba a Diego, contempló su rostro inocente. Nunca lo había dejado de lado, pero en esos momentos sentía su carga con más intensidad. ¿Había tomado la decisión correcta al arriesgarse? Esa noche, al cerrar los ojos, oyó un ruido en la calle. El latido de su corazón resonaba con fuerza. Al asomarse por la ventana, vio a un grupo de personas reunidas en la esquina. Algunos llevaban antorchas, su luz abrasadora recordaba el fuego que había comenzado en su interior. Pero había más sombras. Unos hombres de actitud amenazante estaban observando desde más lejos. ¿Serían parte de las amenazas que había recibido? Nerviosa, tomó su teléfono y decidida, envió un mensaje a sus vecinos. «Algo está pasando, estén alerta». Con cada segundo que pasaba, su corazón temblaba en anticipación. Las acciones que tomaría a continuación podrían cambiar el rumbo de su lucha y de su vida para siempre. Pero, ¿tendría el apoyo suficiente ante una posible confrontación? La incertidumbre la envolvía mientras el reloj seguía marcando el tiempo. ¿Qué sucederá ahora? La historia apenas comenzaba a desarrollarse, y los peligros seguían acechando. El sol todavía no había asomado cuando María se despertó de un sueño inquieto. Había pasado la noche dando vueltas, las sombras que observó por la ventana volvían a su mente como fantasmas, sus ojos cerrados aún podían verlas. Se levantó con el corazón acelerado y en su pecho una sensación de opresión. Era hora de prepararse para el día. Mientras desayunaba, la risa de Diego resonaba alegremente, contrastando con la tormenta de pensamientos oscuros que anidaban en su mente. Su pequeño, ajeno a la lucha que se avecinaba, disfrutaba de sus galletas con chocolate. «Mami, ¿vamos al parque hoy?», preguntó, con esos ojos llenos de inocencia. María sonrió, pero se sintió atrapada. Hoy tengo algo importante que hacer, mi amor», respondió, sin saber si lo que se avecinaba era seguro para él. Diego, decepcionado, bajó la mirada, y ver esa tristeza hizo que el dolor en su pecho aumentara. Se prometió que, sea lo que sea que sucediera, su lucha sería por él y todos los niños del barrio. Mientras se preparaba, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje del grupo de vecinos: «Nos reunimos después de la publicación del artículo. Es hora de actuar». Cada palabra resonó con fuerza. Este encuentro podría ser la chispa para algo más grande, pero a la vez, el riesgo de represalias era palpable. Al salir de casa, la comunidad se sentía viva. Las calles estaban llenas de murmullos y pasos decididos. Se sentían como una manada unida, conscientes de que su fuerza estaba en la unión. «Vamos a cambiar las cosas», murmuró María para sí misma, contagiándose del entusiasmo del grupo. Llegó a la redacción del periódico, donde el ajetreo de la prensa era como un frenesí eléctrico. La reportera la esperó con su sonrisa cálida, pero el brillo en sus ojos reflejaba la seriedad del momento. «El artículo saldrá hoy en la portada», anunció. «El cambio está en marcha». Cuando el periódico se publicó, María sintió un alivio momentáneo, pero la tensión en su cuerpo persistía. Lo que ella no esperaba era la significativa repercusión que tendría. Su teléfono estalló con mensajes, retweets y publicaciones compartidas. La voz de su barrio se hacía escuchar más fuerte que nunca. A medida que transcurrían las horas, la noticia se expandió. Su teléfono no paraba de vibrar, cada notificación le llenaba de esperanza y miedo a la vez. «María, están organizando una reunión en la plaza para discutir los siguientes pasos», decía un mensaje de su amiga Sofía. Esa invitación era su oportunidad,
pero también un acto de valentía que podría desencadenar una tormenta. Con Diego bajo su brazo, María se dirigió hacia la plaza. A medida que se acercaba, el murmullo de las voces la envolvía. La multitud creció, vecinos, amigos y algunos rostros nuevos. Todos buscando justicia, todos con un mismo objetivo. Sin embargo, al mirar hacia el fondo, notó un grupo que no encajaba. Eran los hombres que había visto la noche anterior. Su presencia oscura parecía un recordatorio de que la lucha tenía un costo. «Estamos aquí para apoyar nuestra causa», gritó uno de los hombres de la multitud. María, con el corazón en la mano, sintió la tensión del momento. Antes de que pudiera pensar, se subió a una banca, y con su voz temblorosa pero firme, comenzó a hablar. «Hoy no solo defendemos nuestro barrio. Luchamos por nuestros hijos, por nuestro futuro. No dejemos que el miedo nos paralice», la multitud respondió con vítores, pero la mirada de los hombres en el fondo seguía fija en ella. El miedo que había apretado su corazón se convirtió en furia. Los ojos de la comunidad brillaban de compromiso, pero una pregunta resonaba en su mente: ¿qué pasaría cuando estos atacantes decidieran actuar? La energía creció en la plaza, pero también lo hizo la inquietud. Era un momento decisivo, pero la sombra de la venganza acechaba. En ese instante, María sintió que todo estaba a punto de cambiar. Y antes de que pudiera procesar lo que sentía, un grito retumbó en la multitud. «No permitiré que nos callen». ¿De quién? ¿Era la voz? La tensión aumentaba, y en su interior una alarma sonó. El enfrentamiento estaba más cerca de lo que pensaba. En un giro inesperado, la lucha que había comenzado tal vez desataría una batalla mucho mayor. ¿Estaba lista María para lo que vendría? El clamor del público vibraba en el aire, y María sintió como el peso de las palabras resonaba en su cuerpo. Los murmullos de la multitud se estaban intensificando. «¿Quién está hablando?», se preguntó. Se volvió, y allí, al pie de la gran plaza, vio a Sofía, su amiga y aliada. Su expresión estaba pálida, pero su determinación brillaba a través del miedo. Sofía levantó el brazo, llamando a su atención. «María, ven aquí. Hay algo que debes ver». Mientras se abría paso entre la multitud, María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mezcla de emoción y ansiedad palpitaba. Cuando llegó junto a Sofía, la rodearon otros vecinos que compartían su angustia. «Mira», dijo Sofía, señalando la pantalla de un teléfono. Un vídeo que mostraba a los hombres del fondo, hincados y rodeados por un grupo de personas. Sus rostros eran de frustración y furia, pero no podían avanzar hacia ellos, retenidos por un grupo más amplio de vecinos. «Lo grabaron», murmuró uno de los hombres del grupo cercano. «Parece que no están tan seguros ahora». Las palabras de esperanza despertaron en María un destello de determinación. «¿Están en conflicto?», preguntó. La idea de que esos hombres que tanto la intimidaban y atemorizaban pudieran ser desarmados por su propia comunidad era asombrosa. Esa imagen era un símbolo de que su lucha llevaba un propósito mayor. El miedo comenzaba a desvanecerse para dar paso a la fuerza colectiva. Mientras miraban el teléfono, escucharon el grito de otra voz. «Esto es por nuestros hijos». La muchedumbre se encendía, como un fuego que avanza rápidamente. María se dio cuenta de que podían cambiar la narrativa. No eran solo víctimas, eran un poder imbatible. Sintió que su corazón latía con más fuerza, la adrenalina recorriendo su cuerpo. «Vamos a enfrentarlos», gritó un vecino. «No podemos permitir que nos callen». María sintió la electricidad de esos gritos, era como si miles de manos empujaran su espíritu hacia adelante. «Juntos», pensó, «podemos ser más fuertes». Se volvió hacia la multitud, sintiendo que el momento había llegado para marcar un cambio que resonaría en su comunidad, pero, justo cuando la energía alcanzaba su cúlmine, un estruendo rompió la atmósfera. Un grupo de hombres se acercaba con gestos amenazadores, sus expresiones no dejaban duda de que estaban listos para la confrontación. Una oleada de miedo recorrió a los vecinos cuando se dieron cuenta de que la hora de las palabras había llegado a su fin. «¿Qué harán ahora?», musitó Sofía, con los ojos llenos de incertidumbre. «No retrocederemos», respondió María, tomando aire y saliendo al frente. Su firmeza y valentía se reflejaron en los rostros de sus vecinos. Era su momento para liderar, para demostrar que la unión podía desafiar a la adversidad.
Pero mientras la multitud se preparaba, las miradas enemigas se entrelazaron con un aire de desafío. María sintió que la esperanza era refrendada, pero también que la oscuridad acechaba, lista para absorber cualquier destello de luz. La batalla que se avecinaba no era solo física, era el combate entre el amor por sus hijos y el temor que siempre había dominado sus vidas. ¿Estás lista para lo que puede suceder?, le preguntó Sofía. La inquietud se reflejaba en su voz. María miró a su amiga, y aunque no tenía la respuesta, sabía que su elección en ese instante definiría su futuro y el de todos a su alrededor. Tomando la mano de Diego, quien la miraba con inocencia, sintió que la decisión ya estaba tomada. Hoy es el día, dijo, no podemos tener miedo. Haremos lo que sea necesario. La multitud se alineó detrás de ella, listos para enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con envolverlos. Sin embargo, dentro de ella, un sentido de duda emergió. ¿Y si todo salía mal? Estaba realmente lista para perderlo todo por su causa, y así, con el enfrentamiento inminente, la pregunta quedó flotando en el aire: ¿hasta dónde sería capaz de llegar María por su hogar, por su hijo, por su comunidad? Una decisión que podría cambiarlo todo se cernía sobre sus hombros. Las voces de la comunidad se unieron, inundando la plaza con un clamor indómito. Pero, en el fondo de su corazón, María sabía que todo lo que había hecho hasta ahora podría ser irreversible. El futuro aguardaba, listo para revelar lo que estaba por venir. El suelo temblaba bajo los pies de María, y su corazón parecía mariposas en una tormenta. El ruido de los hombres que se acercaban se hacía más fuerte, como un tambor que marcaba el ritmo de la batalla que se avecinaba. Cada paso que daba hacia adelante era un acto de valentía, una decisión para enfrentar su destino. La multitud detrás de ella seguía creciendo, un mar de rostros ansiosos que buscaban esperanza y desafío. El grupo de hombres que se acercaba eran figuras familiares, pero en ese momento ya no había lugar para la nostalgia o el miedo. María sintió que la determinación de su comunidad la envolvía, cada grito y cada mirada eran una promesa de unión. Ella miró a Sofía, quien permanecía a su lado con el ceño fruncido, preparada para lo que viniera. Entonces recordó a Diego, a su pequeño hijo, y el fuego en su pecho se avivó. «No están solos», gritó María, proyectando su voz por encima de las amenazas. «Estamos aquí juntos. Por nuestros hijos, por nuestro futuro». Las palabras resonaron con fuerza, como un eco que hizo temblar las piedras de la plaza. La multitud respondió con vítores, un clamor vibrante que alzaba el espíritu de todos ellos. Los hombres que se acercaban no esperaban esta resistencia. Sus rostros se torcieron en confusión, y María supo que la sorpresa jugaría a su favor. Mientras miraban a su alrededor, María dio un paso más al frente. «Si quieren enfrentarse a nosotros, tendrán que hacerlo con la verdad. Sabemos lo que han hecho. Lo sabemos todo». De alguna manera, esa declaración fue un catalizador. Murmullos atravesaron el grupo de hombres, sus expresiones comenzaron a cambiar de desafío a incertidumbre. María sintió que la respiración de la multitud se intensificaba, cada persona contenía su aliento junto a ella, pero entonces uno de los hombres, el más corpulento, soltó una risa burlona. «¿Qué van a hacer, pequeñas criaturas? ¿Hablarme hasta la muerte?». La burla provocó una oleada de risas entre su grupo, buscando desestabilizar el coraje que se había formado. «No están bienvenidos aquí», gritó Sofía, tomando fuerzas y avanzando junto a María. «Nosotros somos la comunidad. No permitiremos más abuso». Su voz, aunque temblaba, contenía un poder que movía a otros a posicionarse a su lado. La tensión en el aire era palpable. Los hombres miraban con recelo mientras algunos vecinos comenzaban a articular palabras de desafío, confiando en la fuerza del número. Las balas verbales se estaban disparando, pero no eran necesarias, la valentía surgía por sí misma. María sintió que el sol caía más bajo, tiñendo la plaza de un dorado cálido. Era un momento decisivo que podría dar un giro inesperado a su historia. Al mirar al grupo enemigo, una idea la asaltó: tal vez no se trate solo de enfrentarse, sino de encontrar un camino. «Si la violencia no es la respuesta, ¿qué tal si conversamos?», propuso, sorprendiéndose de su propia sugestión. La comunidad se quedó en silencio, asombrada por su propuesta. El hombre más corpulento frunció el ceño, considerando la idea. ¿Hablar? ¿De qué? ¿De su desesperación? ¿De su miedo? Pero María,
alimentada por la jornada de lucha, vio una oportunidad en su respuesta. Exactamente. Algunos de nosotros hemos sufrido mucho. Tal vez podemos encontrar un terreno común. Las miradas de la multitud se cruzaron, buscando la aprobación. Estaban listos para arriesgarse a dialogar con sus adversarios, o el tiempo de las palabras había pasado. Y así, con el peso de la historia sobre sus hombros, María se enfrentaba a una decisión que podría cambiarlo todo no solo para ella, sino para toda la comunidad. Estaba dispuesta a abrir la puerta a un diálogo, aunque ello significara correr el riesgo de ser herida nuevamente. Las respuestas fluyeron en su mente, pero el futuro seguía siendo incierto. ¿Hasta dónde llegarán los hombres que han aterrorizado sus noches? ¿Realmente estarían dispuestos a escuchar? Era una jugada arriesgada, pero era el momento de arriesgarlo todo, finalmente, por la libertad de su comunidad. El murmullo en la plaza se tornó un silencio expectante, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento. María podía sentir el peso de todas esas miradas sobre ella, la esperanza, el miedo, la incertidumbre. Se preguntaba si realmente había hecho lo correcto al abrir la puerta a un diálogo. Las palabras que había pronunciado eran un cálido abrazo a su comunidad, pero también una invitación a lo desconocido. Finalmente, el hombre corpulento frunció el ceño y avanzó un paso. Su mirada burlona se había transformado en una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Y qué tienen que ofrecerme, pequeña? La piedad no es un lujo que yo busque. La arrogancia de su voz reverberaba, pero María se mantuvo firme. Simplemente les pido que nos escuchen, dijo, su voz penetrante y calmada. Ha llegado el momento de hablar de nuestras heridas, pero también de nuestras esperanzas. No somos solo un grupo de víctimas, somos personas que tienen sueños, familias y un futuro por construir. Las palabras resonaron en el ambiente, llenas de un peso que nadie podía ignorar. Al fondo, algunos miembros de la comunidad comenzaron a murmurar entre sí, compartiendo inquietudes y asentimientos. Más que un desafío, era una oferta sincera de entendimiento. María se dio cuenta de que estaba tejiendo una conexión, un puente entre dos mundos que parecían irremediablemente separados. ¿Realmente piensan que esto cambiará algo?, preguntó un hombre del grupo contrario, su tono ahora más grave, menos burlesco. ¿Qué podría hacer yo por ustedes? Solo estoy cumpliendo órdenes, como todos. Las órdenes pueden cambiar, respondió Sofía, que había encontrado su voz. Todos estamos cansados de vivir con miedo. Si sus jefes creen que nos tienen dominados, tal vez deberían escuchar la voz de la comunidad. ¿No les gustaría ser parte de esa transformación? Una chispa de duda apareció en los ojos del corpulento. María podía sentirlo, la imperceptible grieta en la armadura de su desdén. Era el momento de seguir empujando, de no dejar que la oportunidad se desvaneciera. ¿Y si comenzamos con una simple conversación? No tenemos que estar de acuerdo, pero podemos escuchar. Solo eso. Dar un paso hacia el entendimiento, sugirió María, su corazón latiendo con fuerza al principio, la resistencia fue palpable. Las tensiones seguían intensas en el aire, pero había algo diferente. La audiencia parecía dividirse, algunos ya comenzando a tomar la opción de María y otros dudando. Dame una razón para no llevarte a ti y a todos los demás ahora mismo, retó el hombre a María, pero había una fragilidad en su voz que no estaba allí antes. Porque esta plaza no es solo un pedazo de tierra, respondió María, esforzándose por infundir fuerza en cada palabra. Es nuestra casa, un lugar donde queremos vivir en paz. Ustedes pueden ser parte de ello, pueden elegir un camino diferente. Todos podemos salir ganando. Las palabras flotaron en el aire como un eco. Era un momento delicado. María pudo ver reflejada la lucha interna en los rostros de muchos hombres de pie frente a ella. ¿Tendrían el valor de renunciar a la violencia? ¿Estarían listos para escuchar a una madre que solo deseaba lo mejor para su hijo? Finalmente, con una mirada de profundo dilema, el corpulento dio un paso atrás. Está bien, hablen. Pero sé que no será fácil. Y yo no prometo nada. La multitud contuvo la respiración, algunos comenzaron a llorar, otros a sonreír, al darse cuenta de que tal vez había un rayo de esperanza. ¿Qué les gustaría saber de nosotros? ¿Cuál es su verdadera lucha? María preguntó, sabiendo que la batalla todavía no estaba ganada, pero la partida tomaba un nuevo rumbo. Mientras se preparaba para escuchar, una pregunta vino a su mente:
podría este ser el inicio de un cambio no solo para su comunidad, sino para aquellos hombres también. Y así comenzó la conversación, un primer paso hacia un futuro incierto, donde la esperanza danzaba al igual que las luces del atardecer que espejeaban sobre la plaza. Pero en el fondo, María sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Cuáles eran los secretos que los hombres escondían detrás de su violencia? ¿Realmente estaban dispuestos a cambiar? La respuesta dependía de sus corazones y decisiones. El aire se volvió más ligero, como si las palabras de María hubieran disipado algo de la tensión que colgaba sobre la plaza. La voz del corpulento se había transformado, ya no era un rugido, era un murmullo, casi un susurro. Siempre nos han ignorado. Nunca nos han escuchado, comenzó a contar, su mirada fija en el suelo. Solo seguimos órdenes, pero, ¿qué pasa si ellos también tienen razón? Si hay algo más allá de este ciclo de violencia, al escuchar eso, María sintió una punzada de esperanza. Exacto, es un ciclo. Todos tenemos una historia, añadió, dándole espacio para abrirse. La multitud, que antes observaba con recelo, ahora apretaba los labios en atención. Fue como si tuvieran un nuevo propósito, encontrar un camino juntos. Sin embargo, el hombre de pies grandes no estaba solo en su carga. Uno de sus acompañantes, un chico joven con la mirada cansada, hizo un paso adelante. ¿Y qué hay de nosotros? Solo queremos sobrevivir. Muchos de los que están aquí no eligen este camino, pero no tenemos opciones. Su mundo y el nuestro están distanciados por murallas de miedo. María sintió el peso de sus palabras. La empatía brotó en su pecho. Nosotros también vivimos con temor. Desde un lado diferente, pero es el mismo miedo que nos paraliza. Si tratamos de comprendernos, los muros pueden desmoronarse, dijo con firmeza. La comunidad, confiando en sus instintos, fue acercándose cada vez más, uniendo filas con aquellos que antes veían como enemigos. El corpulento asintió lentamente, y las luces de la plaza parecieron parpadear. Podemos hablar, dijo. Pero primero, necesito entender por qué ustedes están dispuestos a hacerlo. ¿Qué ganan en esto? Esperanza, dignidad, un futuro para nuestros hijos, respondió Sofía, ardiente de determinación. No queremos seguir hablando solo de dolor. Queremos construir un lugar donde ellos puedan crecer lejos de la violencia. Cada vida cuenta. Las palabras reverberaron como un eco en la plaza, resonando profundamente en el corazón de muchos. Los murmullos comenzaron a crecer en intensidad, esta vez llenos de reconocimiento y no de rechazo. La comunidad estaba unida en su deseo de un cambio. Entonces, el silencio continuó, y el hombre mayor, de pie en las sombras, alzó la voz. He perdido a mi hijo en este ciclo. Y no ha pasado un día en que no me lo hubiera reprochado. Quizás no es demasiado tarde para hacer lo correcto. ¿Puedo confiar en ustedes? Un aire de confusión y emoción lo envolvió todo. María apretó el puño, sintiendo que 1.000.000 de latidos resonaban en su pecho. La confianza se construye, no es fácil, pero juntos podemos hacerlo. El corpulento y su grupo se miraron entre sí, buscando las respuestas en los ojos de los demás. Mientras la escena avanzaba, María sintió que el momento de revelaciones había llegado. Recuerden lo que se siente ser escuchados. Recuerden lo que se siente estar juntos. Si comenzamos hoy, podría ser el primer día de una nueva historia. Aquel día se sentía como un nuevo amanecer, pero de repente, una sombra cruzó por la mente de María, un recordatorio del pasado. ¿Y si la transformación que tanto anhelaban se desvanecía en el aire? ¿Qué pasaría si los intereses de aquellos hombres eran más oscuros de lo que aparentaban? Mientras la conversación continuaba en la plaza iluminada por el sol, María sintió que la historia estaba a punto de girar en una dirección inesperada. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Estaban verdaderamente listos para cambiar, o había un plan oculto que aún no habían revelado? El crujir de unas botas acercándose rompió su concentración. Una figura conocida estaba apareciendo en el borde de la plaza, llevando consigo un mensaje que podría cambiar las reglas del juego nuevamente. Las botas resonaban sobre el pavimento, cada paso reverberando en el silencio expectante de la multitud. María entrecerró los ojos, tratando de identificar quién se acercaba. La figura se acercaba lentamente, su sombra alargándose bajo la luz del sol. Era Iván, un viejo conocido de la comunidad, un hombre que había elegido el camino de la violencia por necesidad, pero que había visto el caos desbordarse a su alrededor.
Iván, exclamó un grupo del fondo, y la mirada de muchos se dirigió hacia él. ¿Qué haces aquí? Pero sus palabras fueron ahogadas por el murmullo creciente. La tensión estaba visible en el rostro de todos. Iván se detuvo a unos pasos de María y la multitud. Su expresión era grave, pero había algo diferente en su postura, como si llevara un peso nuevo. Cuando finalmente habló, su voz temblaba, no de miedo, sino de algo que parecía más cercano a la sinceridad. He venido a hablar de la verdad. He estado encerrado en una red de mentiras, pero ahora veo más claro. El corpulento, al que todos habían comenzado a mirar con respeto, lo miró con escepticismo. ¿Y por qué deberíamos creerte? ¿Cuántas vidas más has arruinado en tu búsqueda de poder? Lo sé, respondió Iván, levantando las manos en señal de rendición. Cada día me despierto con el eco de las decisiones que tomé. He hecho cosas terribles. Pero escuché sus palabras en el aire, las de ustedes. Y me hicieron pensar tal vez hay una forma diferente. María se acercó un poco más, atraída por su sinceridad. ¿Y qué propones? Quiero mostrarles un plan. Un plan que podría cambiar cómo vivimos, cómo interactuamos. Pero necesito su ayuda, la ayuda de quienes han sufrido como yo. La multitud se removió, inquieta por el cambio drástico que sugería. Si unimos nuestras fuerzas, podemos construir algo nuevo. Pero sé que tengo que probar mi lealtad. ¿Cómo puedo hacerlo? María sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que tal vez, solo tal vez, esto podría ser el comienzo de una solución. Quizás podamos establecer un espacio donde todos podamos hablar, sin miedo. Un lugar de negociación. Pero tengo que advertirte, hay personas que no querrán esto. Y lucharán para mantener el control. Entonces, prepárense para luchar, respondió Iván, su voz ahora firme, cargada de determinación. Estoy listo para hacer lo que sea necesario. He visto el otro lado del camino, y no hay luz en él. Pero necesitamos su confianza. Un susurro recorrió la plaza, y un niño pequeño que había estado observando desde su madre se atrevió a preguntar, ¿y si nos traicionan otra vez? La pregunta quedó flotando en el aire, pesada como una nube de tormenta. María sintió un nudo en el estómago, el miedo era contagioso. ¿Era posible confiar en alguien como Iván? ¿Podía la esperanza florecer en medio del escepticismo? Justo antes de que pudiera formular una respuesta, un grito desgarrador rompió la tensión, resonando desde un lado de la plaza. La multitud se giró, alerta. Había algo más, algo que amenazaba con desbaratar toda la esperanza que intentaban construir. Un grupo de atacantes ya estaba acercándose, con violencia y furia dispuestos a acabar con lo que estaban intentando lograr. ¡No se vayan! ¡Quédense aquí! María gritó, su voz intentando atravesar el caos inminente. Pero el pánico comenzaba a extenderse entre las personas. Las últimas palabras de Iván resonaron entonces en la mente de muchos. ¿Era este el momento de unirse y luchar juntos, o solo era el principio de otra batalla? La plaza, ahora, no solo era el escenario de un nuevo comienzo, sino también el campo de una inminente guerra. María sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Tendrían que decidir rápidamente? ¿Serían capaces de resistir lo que se avecinaba? ¿Y cuánta sangre tendría que derramarse para llegar a una paz anhelada? El futuro de todos pendía de un hilo, y la pregunta más importante quedó suspendida en el aire: ¿estaban realmente listos para enfrentarse a la verdad, cualquiera que ésta fuera? María sintió como el sudor le resbalaba por la frente mientras los atacantes se acercaban con una rapidez inquietante. La multitud, compuesta por sus vecinos, gente a la que conocía de toda la vida, comenzaba a crear un murmullo de miedo. Se apretujaban los unos contra los otros, buscando refugio, pero ella sabía que no había lugar seguro. Tenían que enfrentarse a esta amenaza. «Formen filas», gritó Iván. Su voz resonó con firmeza, y aunque él había sido temido, ahora había algo casi inspirador en su mirada. «No dejemos que nos dividan». La cercanía del peligro hizo que la multitud respondiera. Comenzaron a agruparse, formando un frente que contrarrestaría la inminente tormenta. María se movió entre las personas, tratando de infundir valor. Necesitamos recordar por qué estamos aquí. No solo por nosotros, sino por quienes no están, quienes sufrieron en silencio. Nadie más debe caer.
Su voz vibraba de emoción, y pudo ver cómo algunos levantaban la cabeza, llenándose de determinación. Los atacantes eran un grupo de hombres armados que ya mostraban símbolos de una organización rival. Venían dispuestos a todo. Las miradas de aquellos que antes no confiaban en Iván comenzaban a cambiar. No había tiempo para el escepticismo. Solo había espacio para la acción. Iván dio un paso al frente, mientras los atacantes se acercaban. Debemos ser más que un grupo de individuos que temen a la violencia. Hoy nos convertimos en una comunidad. Con ese grito, la multitud sintió que la chispa de la esperanza comenzaba a encenderse. Era un momento decisivo, un resonar de latidos unidos, una voz gritando por un cambio. Los atacantes soltaron gritos provocadores. Se reían, pensando que lo que tenían en sus manos era suficiente para desmantelar cualquier intento de resistencia. Pero lo que no sabían era que el miedo había sido canalizado hacia la unidad. Una mujer del fondo levantó una piedra, simbólica de resistencia, causando que otros hicieran lo mismo. Se formó un círculo, un espacio donde el valor comenzó a florecer. María sintió que el miedo se convertía en determinación. Se unió a esa muralla de vecinos listos para luchar. No estamos solos. Estamos juntos. Lo haremos por nosotros y por nuestros hijos. Entonces, como si una ola impulsara a todos, comenzaron a avanzar. Con cada paso, la multitud parecía crecer en número. La confusión era palpable, los atacantes no esperaban esa reacción. María podía ver el asombro en sus caras mientras se cerraban los espacios entre ellos. El poder de la comunidad estaba comenzando a mostrar su fuerza. Iván hizo un gesto hacia María, invitándola a que hablara. Este es nuestro momento. No estamos aquí solo por sobrevivir. Estamos aquí para construir algo nuevo. El aire vibraba con un deseo colectivo de cambio. Las palabras de María resuenan en los corazones. Si caemos, caemos juntos. Si luchamos, luchamos juntos. No dejemos que esta sea nuestra historia de derrota, sino el inicio de una nueva era. Sus palabras se escurrieron como un río, fluyendo por entre aquellos que se habían reunido. Lo que había empezado como un momento de desesperación, ahora se transformaba en un canto de resistencia, pero justo cuando la esperanza parecía estar al alcance, un estruendo resonó en la plaza. Una figura surgió del fondo del grupo de atacantes. Era un antiguo aliado de Iván, alguien que había elegido el camino de la traición y las sombras, decidido a acabar con este renacer. No podéis escapar de lo que realmente sois, gritó, su voz rasgada salpicando de resentimiento. Las palabras lo situaron como un eco de su pasado, dejando el aire tenso. María palpitaba con la adrenalina. ¿Podrían realmente luchar contra su pasado, su historia? Las miradas se cruzaron, un mix de temor y coraje. El futuro se decidiría en aquel mismo instante. Prepárense, gritó Iván, su rostro ahora decidido. Esto es solo el comienzo. Los gritos resonaban en la plaza, como un retumbar de tambores que marcaban el inicio de una batalla que iba más allá de una simple confrontación física. María sintió el miedo correr por sus venas, pero también el ardor de la determinación. Estaba allí no solo por ella, sino por cada madre, hijo y vecino que había compartido risas y lágrimas en ese barrio olvidado. A su lado, el rostro de Diego iluminaba su camino, su pequeño merecía un futuro sin miedo. Tras una breve pausa, los atacantes avanzaron con furia. María, junto a sus vecinos, alzó la voz: no retrocedemos. Unidos somos más fuertes. Cada palabra que pronunciaba parecía electrificar el aire, y los demás comenzaron a responder, creando una sinfonía de valentía. Iván, ahora con la confianza de un líder, se colocó al frente, instando a todos a mantenerse firmes. Por la dignidad. Por nuestros hijos. En ese momento crucial, algo inesperado sucedió. Algunos de los hombres del grupo contrario, al escuchar el clamor de unidad, comenzaron a dudar. Entre ellos había conciencia de su propio sufrimiento, un eco que resonaba en sus corazones. No tienen que pelear. Escúchenme. Gritó uno de ellos, un compañero de Iván quien había comprendido que el cambio era posible. Nosotros también sufrimos, no tenemos que estar en bandos opuestos. Las palabras provocaron un ligero titubeo entre los atacantes. María sintió que el aire se cargaba de esperanza, tal vez había una salida. Escuchémoslos, dijo María, buscando conectar una vez más con la humanidad en sus ojos, rogándole a aquellos hombres que se vieran en el espejo de cada uno de los presentes.
Cada uno de nosotros tiene una historia, hablemos de nuestras heridas y construyamos un nuevo camino juntos. El tiempo pareció detenerse. Pese a que la tensión aún era palpable, había un cambio en la atmósfera. Uno de los atacantes dio un paso adelante, su expresión tornada en confusión. ¿Qué ganamos realmente con esto? Siempre hemos creído que la fuerza es la única respuesta, preguntó, su voz temblando ante la posibilidad de un nuevo futuro. ¿Por qué no descubrirlo juntos? Respondió Iván, tomando la palabra. No más violencia, solo un diálogo. La historia no tiene por qué repetirse. La multitud contuvo la respiración. Eran capaces de escuchar a quienes, hasta el momento, habían sido percibidos como enemigos. Finalmente, la voz del hombre corpulento resonó de nuevo, pero esta vez con menos desdén. ¿Este es el camino? ¿Dialogar en vez de pelear? Nunca nos ha sido ofrecido antes. María sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Sí, es posible. Solo necesitamos el valor de intentarlo, juntos. Las miradas en la multitud empezaron a entrelazarse, como si el hilo invisible de la empatía estuviera tejiendo un nuevo destino. María sintió que el momento estaba casi a su alcance. Iván y ella comenzaron a escuchar y a entablar conversaciones sinceras con los hombres. Cada historia que salía de esos labios revelaba la carga que llevaban, y juntos compartieron sus propios miedos y esperanzas. Al finalizar, las lágrimas comenzaron a entremezclarse con las sonrisas, el cambio ya estaba en marcha, la plaza que días antes había sido un campo de batalla se transformaba en un espacio de diálogo. Prometemos trabajar juntos, sellaron, creando un compromiso de paz y de transformación. Mientras compartían risas y abrazos, María sintió que el futuro, aunque incierto, brillaba más que nunca. Esa noche, María regresó a su hogar. Diego, al verla, corrió a sus brazos. «Mami, ¿pasó algo bueno hoy?», preguntó con los ojos brillantes. María, con lágrimas de felicidad, lo abrazó fuerte. «Sí, mi amor. Hoy comenzamos a cambiar nuestras historias. La vida no sería fácil, pero la unión y el amor se habían convertido en su mayor fuerza. La comunidad había encontrado un nuevo camino, y juntos, estaban listos para enfrentar cualquier adversidad que se presentara en el futuro. El amor de una madre, el coraje de una comunidad y la fuerza de la empatía podían transformar el mundo. Y en ese momento, María supo que, al final, todos seríamos los arquitectos de nuestras propias historias. Ahora te necesitamos a ti. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias que inspiran, deja un like ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia, comenta cómo te hizo sentir este final y qué te llevas de esta historia, y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan verlo. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos, podemos hacer eco de estas historias.